Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Los grandes proyectos de construcción requieren de la intervención de los más diversos especialistas. Pero uno de los profesionales cuya intervención es imprescindible es la de los abogados, ya que los juristas ayudan a dar cohesión y estabilidad jurídica, viabilidad a largo plazo, incluso diría yo, a este tipo de proyectos. Y para conversar sobre este tema, he invitado a un destacadísimo abogado chileno que ha desarrollado una especialidad en este tema y que además ha tenido una destacada carrera profesional en esta área. Me refiero al abogado Luis Andrés Ulloa Martínez. Luis Andrés es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de la Santísima Concepción, allá en Concepción, Chile, y posteriormente hizo una maestría en Derecho con énfasis en Derecho Regulatorio en la Pontificia Universidad Católica de Chile. No contento con estos desarrollos académicos, actualmente ha estudiado una maestría en Derecho de los Recursos Naturales y la Energía en la Queen Mary University, allá en el Reino Unido. Sus inclinaciones académicas lo han llevado a desarrollarse como profesor justamente en el financiamiento de proyectos de infraestructura en el área de los derechos y recursos naturales. Ha tenido una amplia experiencia profesional trabajando en el Ministerio de Obras Públicas, allá en Santiago de Chile, donde ha sido el responsable de todos los abogados chilenos que trabajan en el Ministerio de Obras Públicas, pero también se desarrolló como gerente jurídico de una importante compañía que trabaja en el área de energía allá en su país, en Chile, y ha sido también abogado en despachos de la práctica privada. Así es que todo este conjunto nos da a una persona muy sólida, muy robusta para desarrollar justamente un programa de esta naturaleza. El derecho de la financiación de proyectos de infraestructura. Luis Andrés, muchas gracias por haber aceptado la invitación para compartir conmigo estos micrófonos. Y quizá la primera pregunta y la pregunta esencial sería, bueno, ¿pero qué es esto de los proyectos de infraestructura? Hola Carlos, bueno, antes que todo muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Y bueno, para contestar a tu pregunta, en realidad lo primero que tenemos que pensar es, como tú bien dices, ¿qué es la infraestructura? Y cuando hablamos de infraestructura desde el punto de vista legal, hablamos de todo tipo de obras que están proyectadas para ejecutar actividades económicas dentro del país. Hablamos de proyectos de minería, proyectos de energía, en los que se incluyen energías renovables no convencionales, energías tradicionales. Hoy día está muy en boga, por ejemplo, el tema del hidrógeno verde y el hidrógeno azul, energía solar. Hablamos de autopistas, hablamos de plantas desaladoras de agua potable, hablamos de aeropuertos,
hablamos de cárceles concesionadas, hospitales, etc. En realidad, cuando hablamos del derecho de las infraestructuras, hablamos de un montón de obras que están destinadas a la satisfacción del bien común de una nación. Y es por eso que es tan importante el preparar a los abogados para enfrentar estas materias, porque son obras que necesariamente van muy de la mano con el crecimiento económico del país y pueden ayudar a nuestros países a lograr el tan anhelado desarrollo. Bueno, a mí me parece que esto es muy importante, pero me da la impresión de que en esta época, además de ese armado al que nos referíamos inicialmente al iniciar esta conversación, habría que agregar que los tiempos imponen también el reto de lo que significa el calentamiento global y con ello la necesidad de tener un impacto mínimo en el calentamiento global, un tema que para Chile, por estar justamente abajo del agujero de la capa del ozono, parece que sería muy importante. Bueno, efectivamente para Chile, y no solo para Chile, sino que para el mundo en general, es muy importante reducir las emisiones de CO2. Tanto así que hay programas de la Unión Europea y programas del propio Fondo Monetario Internacional tendientes a fomentar estas prácticas en distintos países, por ejemplo, a través del comercio internacional. Y no a eso, digamos, requeriría hacer un programa distinto, especial para eso, pero en realidad, si nos centramos en infraestructuras, claro, el cambio climático ha tenido un factor importantísimo. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿qué obras de infraestructura pueden ser un producto del cambio climático? La más patente es la creación de plantas desalinizadoras, porque en muchas partes en donde antiguamente se disponía de agua en abundancia en forma natural, hoy día no hay escasez hídrica y es necesario que, ya sea el Estado o a través de privados, se invierta en la construcción y desarrollo de este tipo de plantas. En Chile se da el caso de que hay muchos proyectos de este tipo para satisfacer la demanda de agua, ya sea potable o de riego, desde la quinta región al norte. Por lo tanto, es un tema bastante importante y un tema que debe ser evaluado ambientalmente, económicamente, y por lo tanto es parte de este grupo de proyectos de derecho a la infraestructura. Por ejemplo, no, dime. No, por favor. Por ejemplo, cuando en Chile se planteó esto hace un montón de años atrás, el referente clásico era Israel. Israel, que está en un desierto, en el fondo, con el transcurso del tiempo, ha convertido su desierto en un verdadero vergel, producto del desarrollo de estas obras de infraestructura, que son plantas desaladoras, y en muchas ocasiones, digamos, es muy importante que el sector privado participe en el desarrollo de estos proyectos y sobre todo en el tipo de financiación. Adicional a eso, cada uno de estos proyectos siempre tiene impactos ambientales asociados, por lo tanto, también el abogado tendrá que revisar cuáles son estos impactos sociales asociados, impactos ambientales asociados, de qué manera se pueden mitigar, etc. Y para terminar con el tema cambio climático, digamos, en esta breve introducción, el factor de cambio climático es un problema que ha llegado para quedarse y ha penetrado tan fuerte en toda la industria que también hoy día debiese ser una variable a considerar, por ejemplo, en los project finance, porque producto del cambio climático, muchos proyectos que tienen una evaluación económica inicial, con la cual se estima que pagan su proyecto, no lo van a poder hacer en virtud del cambio del clima y la disponibilidad de recursos naturales distinta que existe en sus territorios. Así, por ejemplo, el caso de una central hidroeléctrica, cuya estimación de caudales era X en cierto año, pero por una demora en su construcción o desarrollo, finalmente a la vuelta de 15 o 20 años esta evaluación cambió y hoy día puede que no sea capaz de pagar su deuda, etc. Problemas de ese tipo vamos a tener frecuentemente en este tipo de proyectos y bueno, y es necesario que los abogados estén preparados para solucionar este tipo de cuestiones cuando surjan.
Sí, me parece que quise comenzar con este tema de la cuestión ambiental, del impacto ambiental de los proyectos y su trascendencia en esta consideración tan importante como debe ser el calentamiento global y el cambio climático, porque me parece que es un elemento importantísimo, imprescindible en el análisis. Pero al ir desarrollando esta temática, me parece que el armado de un proyecto de infraestructura requiere, como decíamos al principio, no solamente de la intervención de abogados. Quizá el abogado deba estar desde el principio en la base, en el desarrollo y en la implementación del proyecto, pero realmente desde el punto de vista sustantivo me parece que le corresponde a otras disciplinas el planteamiento del proyecto. Entonces a mí me gustaría que me conversaras un poco sobre cuál es el rol del abogado y cómo se maneja este diálogo interdisciplinar, necesario diálogo interdisciplinar. Bueno, efectivamente, por regla general, siempre los proyectos parten de obras de ingeniería desarrolladas, por supuesto, por ingenieros y por técnicos. El abogado inicia su participación en una etapa secundaria o terciaria, digamos, una vez que el proyecto ya está caminando. Pero antes de eso, tenemos que distinguir, porque, por ejemplo, cuando se trata del desarrollo de una obra pública, muchas veces la autoridad que está a cargo de tal ministerio es abogado y por lo tanto, como cabeza de ese ministerio, debiese tener las nociones mínimas para ver cómo enfrenta la obra pública que está pretendiendo desarrollar. Ahora, en la contracara, cuando tú eres abogado interno de una compañía, claro, efectivamente tú eres un eslabón más de esta cadena, y como eslabón tienes que participar en lo que te corresponde. En primer lugar, en la concepción del proyecto, cuando tú participas como abogado interno dentro de un desarrollo de un proyecto, la primera parte es la permisología ambiental, la permisología sectorial, digamos. ¿Por qué? Porque estos proyectos necesitan de autorizaciones gubernamentales para poder funcionar. Y estas autorizaciones gubernamentales, la verdad que son muchas veces un largo proceso que puede tardar entre 1 a 10 años entre que la persona o la compañía, digamos, pensó un proyecto y entre que tiene su resolución de autorización en la mano. Durante todo este periodo previo, la labor del abogado es trascendental, porque en el fondo debe aconsejar a su cliente interno, en este caso, o bien cliente externo, si quieres abogado, un despacho de abogados, en la mejor forma para poder relacionarse con los stakeholders o relacionarse con los servicios públicos, a fin de que tu evaluación ambiental sea lo más pura posible, y no solo la evaluación ambiental, sino que la evaluación de todos los permisos sectoriales que tú vas a necesitar. Posterior a esto, una vez que has obtenido tu permisología, tienes tu proyecto aprobado, viene la segunda etapa, que es la etapa de financiamiento o financiación. Y esta suele ser una etapa tan tortuosa como la anterior, porque tienes que buscar, en primer lugar, el tipo de financiamiento que vas a necesitar, de acuerdo a la espalda económica que tenga tu compañía. Ya sea a través de un bono, en el caso de las más grandes, ya sea a través de un project finance, en el caso de las más chicas, etc. Pero lo esencial es que generalmente para todos estos tipos de estructura también hay muchas materias corporativas relacionadas. Muchas veces se llama abonamiento de capital, entran nuevos accionistas, hay procesos de due diligence involucrados, o procesos de venta de parte de la compañía también, procesos de due diligence por parte de los bancos. Por lo tanto tienes que volver a revisar toda la etapa anterior en cuanto a permisología, contratos, estructura societaria, etcétera, para que tu proyecto sea un proyecto, como dicen en la jerga bancaria, un proyecto bancable. Entonces, de esta manera,
de esta manera la labor del abogado es trascendental, porque aparte de haberse preocupado previamente de haber tenido un procedimiento pulcro en todo sentido, ahora nuevamente tiene que repetir un procedimiento pulcro frente a los bancos, frente a los accionistas y frente a los terceros, porque en el fondo su misión es que este proyecto, aparte de entregar confiabilidad económica a quienes invierten en él, entregue confiabilidad a la sociedad, en el fondo, y al Estado. Entonces, de este punto de vista, la labor del abogado es muy importante. Luego de esto, tenemos la etapa de desarrollo propiamente tal. Estamos con la construcción. En la construcción surgen problemas diferentes. En la construcción tenemos, por supuesto que problemas financieros también, pero tenemos la variable del contrato de construcción, que es muchas veces el principal dolor de cabeza de las compañías por los atrasos, por los incumplimientos, etc. Aquí hay distintas figuras que pueden aparecer y que también es necesario que las conozcan. Por ejemplo, durante la ejecución del contrato de construcción están los famosos Dispute Board, que son una especie de mediación entre el contratista y el mandante para resolver ciertos temas, y que finalmente terminan en recomendaciones que en caso de un eventual arbitraje, bueno, podrán ser tenidas en consideración en el futuro. Adicional a eso, desde el punto de vista de permisología, tenemos las fiscalizaciones sectoriales, fiscalizaciones ambientales, en donde el abogado debe estar acompañando día a día al técnico y al desarrollador. Y acá muchas veces se producen los principales roces, porque hay muchas cosas que al especialista ingeniero le parecen obvias o de perogrullo, pero que a veces no están muy de acuerdo con el derecho, y la misión del abogado interno es convencerlo de que efectivamente esta actuación no va por el camino correcto y hay que tomar otras decisiones, ya sea por un tema reputacional, sea por un tema de responsabilidad civil, criminal, etc. Y por lo tanto es muy importante que exista una buena relación entre el asesor legal y el especialista. Y bueno, después está la operación, que no está exenta de todos estos problemas, digamos, es lo mismo. O sea, lo que tú me estás platicando en realidad es que el abogado que se dedica al desarrollo de proyectos de infraestructura es un abogado que se puede dedicar la vida entera a darle viabilidad a un proyecto de esta naturaleza, porque tú me estás hablando que solamente obtener los permisos eventualmente te podrían tomar entre 1 o 10 años. Y me imagino que dependiendo de la naturaleza del proyecto, te podría llevar la implementación y desarrollo de un proyecto de estos, pues te podría llevar quizá igual cantidad de años o más. Pienso en las obras del Canal de Panamá, pienso en el desarrollo de grandes presas que hay en Sudamérica, no proyectos de desarrollo de energías renovables a través del uso del viento, de la fuerza del mar, proyectos que tienen el alcance prácticamente de la imaginación misma. Y también me da la impresión de que ojalá fuera una sola compañía la que interviniera en relación a un solo contratador. Me parece que esto es un pulpo que se ramifica en muchas áreas. Cuéntame. Exacto. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Exactamente. Bueno, como tú lo dices, del punto de vista teórico, ojalá fuese una sola compañía la que se dedique a hacer todo, porque sería el escenario ideal, el escenario más fácil del mundo. Pero lamentablemente no es así. Lamentablemente, como tú bien dices, esto es un pulpo que se reproduce con la velocidad de los ratones, digamos, porque es una compañía que contrata a otra, subcontrata a otra, y de acuerdo a los distintos tipos de problemática que un proyecto va teniendo, en el fondo la cantidad de partes va creciendo. En mi caso yo comencé como abogado en una oficina de abogados en Santiago, una oficina muy reputada en el grupo de energía y recursos naturales. Sí, entiendo, en la firma de Carey. En Kerry, exactamente.
Efectivamente, mis primeros pasos en Keri fueron con proyectos de energía, asesorando a distintas compañías energéticas y mineras en temas de derechos de aguas, en fiscalizaciones, en estrategias de derechos de aguas, en temas corporativos también, etcétera. Y también en la adquisición de muchas compañías por parte de otras, participando ya en due diligence, ya sea por el comprador o por el vendedor. Entonces, la verdad que eso me entregó una experiencia muy valiosa y la verdad que con esa oficina yo tengo la mayor de las gratitudes porque fue una excelente escuela, además. Y posteriormente a eso, eh, estuve trabajando como gerente legal en una compañía de energía que se llamaba Energía Yaima. Hoy día la compró una multinacional canadiense que se llama Energex. Y bueno, ahí fue donde por primera vez me tuve que hacer cargo de proyectos ya en operación y proyectos que estaban en concepción. En concepción, no en la ciudad, sino que en la concepción del proyecto propiamente tal. Eh, por lo tanto, ahí jugaba un poco a dos bandas y fue una experiencia muy rica también porque en el fondo jugamos con la experiencia de ver las contingencias que tenía un proyecto durante su operación, con contingencias regulatorias, contingencias laborales, contingencias corporativas, y por otro lado en la tramitación y el diseño de la permisología para los proyectos que en el futuro se iban a construir y de los cuales se estaba tramitando la permisología. Entonces, la verdad que en esa época yo era mucho más joven, tenía 30 y tantos, y la verdad que uno decía, bueno, pero este proyecto recién se va a empezar a construir en 5 o 7 años más, entonces no sé si estaré yo aquí en esta compañía todavía, o no sé si el proyecto seguirá en las mismas manos como para ver el desarrollo del proyecto, porque a eso, una vez que se empieza a construir, tienes que sumar la etapa de construcción, que en el mejor de los casos pueden ser 5 años, pero siempre hay que ver, están los reclamos con con los constructores, algún paro por alguna fiscalización ambiental, etcétera. Entonces el promedio son 10 años, entre 7 a 10 años también. Entonces en el fondo, claro, ha pasado buena parte de tu vida profesional eh, asesorando a proyectos determinados que en el fondo han seguido su desarrollo y han empezado su ciclo de vida, digamos. Porque generalmente la gente ve la entrega de un proyecto final, de una autopista, de un hospital, de una planta desaladora, de una represa, cuando está entregado. Pero previo a eso, muchas veces hay décadas de trabajo de gente que de alguna manera anónimamente lo hizo ante los ojos del mundo. Literalmente vidas entregadas. Así es, literalmente. Y en este sentido, a mí me parece que la experiencia que tú has tenido ha sido muy rica, porque en las posiciones en las que has estado a lo largo de tu carrera profesional, has visto un poco de todo, proyectos que se inician, proyectos que van a medias, proyectos en los que hay que intervenir con due diligence, proyectos que habrán requerido estructuración específica y que a veces requieren de vehículos especializados, empresas creadas con propósitos especiales, ad hoc para el proyecto de que se trata, asociaciones en participación. Parece que es un mundo del que me estás hablando. Es un mundo completo, pero fíjate que en lo que se refiere a mi experiencia, mi primera experiencia laboral para mí fue muy valiosa. Cuando recién me titulé, comencé a trabajar en una ONG que se llama The Conservation Land Trust, creada por un filántropo americano que falleció hace algunos años atrás, Douglas Tompkins, y su esposa Chris Tompkins, en Chile. Que hicieron importantísimos desarrollos en el sur de Chile, entiendo, ¿verdad? Así es, En el así área de es. bosques y esto. En el área de... Exactamente. Entonces, bueno, mi primera experiencia fue trabajando como abogado in-house en la creación del Parque Pumalín, en la Fundación Pumalín. Entonces, de ellos yo creo que aprendí dos cosas fundamentales. En primer lugar, el valor de la filantropía, porque son dos personas que son grandes filántropos y realmente
tienen una pasión por lo que hacen, pero envidiable, que yo nunca he visto en la vida, digamos, gente con ese nivel de entrega y ese nivel de transformación de sus vidas por un fin súper loable, que en el fondo es la conservación ambiental de lugares prístinos, y que gracias a ellos hoy día siguen prístinos, digamos, en el sur, porque los proyectos consistían en la creación de parques nacionales y la posterior donación de estos parques nacionales al sistema estatal de parques para que fueran cuidados y preservados para generaciones futuras. En ese minuto mucha gente los miraba con desconfianza porque, bueno, decían, bueno, no me cabe en la cabeza que alguien sea capaz de gastar millones de dólares en crear parques y después donarlos. ¿Para qué? Algo debe haber. Entonces, no, la verdad es que no. La verdad es que efectivamente esa era la intención y así quedó demostrado después con el tiempo, Y sobre me todo después. parece que aquí podríamos abrir un paréntesis nada más para reconocer que una de las grandes aportaciones que los Estados Unidos ha desarrollado en su actitud de negocios y en su actitud de cómo desarrollar los proyectos es que en los Estados Unidos la gente se siente comprometida y con su comunidad y con Exactamente. esta actitud de donar, de entregar gratuitamente en beneficio de la comunidad, que puede ser desde ser miembro de un club rotario, de un club de leones, hasta estos grandes millonarios filántropos en donde su prestigio y su más grande actividad de la vida es regalar el dinero que han ido acumulando. Pienso especialmente en Andrew Carnegie, el famoso industrial de la industria de la fundición, Sí. que yo me imagino que blindó a su hija, pero el resto del dinero lo regaló. Y tenemos el Carnegie, el Carnegie Hall, y tenemos bibliotecas públicas, y tenemos grandes cosas en beneficio de la humanidad porque estas personas han decidido regalar su dinero y entregar su tiempo, así como estas personas de los Estados Unidos que llegaron un día al sur de Chile, se quedaron maravillados con lo que ustedes tienen y decidieron consagrar su vida y su dinero a la conservación del patrimonio natural chileno. Y entre las grandes cosas que hicieron fue contratar a Luis Andrés Ulloa como uno de sus abogados. Habrá que reconocerlo. Bueno, en esa época yo era un recién titulado, pero, pero claro, yo aprendí mucho de ellos, de la abogada que fue mi jefa en ese minuto. Macarena Soler se llama, era una gran abogada, la verdad. Y bueno, la verdad es que esta visión ambiental me sirvió mucho para el futuro. Cuando después yo empecé a trabajar con proyectos de infraestructura, eh, nunca dejé de tener presente esta visión ambiental y de cuidado por el medio ambiente, de relación con las comunidades. Por lo tanto creo que ese fue de alguna manera un plus que Dios me puso en el camino y que me ayudó a desarrollar mejor esta disciplina. Pero como te decía anteriormente, claro, estos ciudadanos americanos con las intenciones de hacer la filantropía y por un tema cultural también, muchas veces de devolver a la sociedad lo que ellos creen que la sociedad les dio a ellos, es un tema muy loable y un tema que ojalá se repita y bueno, hay que trabajar para que esta conciencia se vaya masificando aquí en el futuro, sobre todo en Latinoamérica, que hay lugares tan bonitos por conservar, ¿no? Y además donde siendo tierra de culturas originarias, los nahuas, los mayas, los incas, en donde existía este concepto de la Pachamama, de la madre tierra, que es la generadora de la vida. Creo que en Chile también hay algunas culturas indígenas que tienen estos mismos conceptos. Pero volviendo al tema
del desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Entiendo que tú no solamente has sido profesor de esta materia en la Pontificia Universidad Católica de Chile, sino que actualmente has estado desarrollando un diplomado en esta materia, en donde me imagino que un diplomado tiene como propósito introducir a los profesionistas a esta materia. ¿A quién va dirigido y cuáles son los contenidos que se desarrollan en este diplomado? Porque quizá al ir repasando la malla curricular también nos podamos dar una idea de la gran diversidad de contenidos que hay en una disciplina tan especializada como esta que tú manejas tan atiradamente. Bueno, exactamente como tú recién comentas, yo he sido profesor de financiamiento de proyectos en el Diplomado en Derecho a la Construcción en la Pontificia Universidad Católica de Chile en Santiago. Y tiempo después, estando en Londres y conversando con otros amigos, abogados, compañeros, ex compañeros de máster, con un compañero de universidad también que estudió acá en Londres, Sebastián Abudos, que también participa como profesor en el máster que estamos desarrollando, se nos ocurrió, bueno, desarrollemos un máster en infraestructuras, o sea, perdón, un diplomado en infraestructuras en la Universidad Católica de la Santísima Concepción. ¿Y por qué en Concepción? En primer lugar, porque nosotros creemos que nuestra alma mater de licenciatura fue la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Entonces tenemos el deber de devolver algo a nuestra universidad. Entonces ya rindió fruto la lección de estos americanos, que quizá valdría la pena repetir su nombre. Douglas y Chris Tompkins. Ok. Sí. Bueno, puede ser, es posible, pero adicional a eso, también recogí un poco de la experiencia que yo tenía cuando trabajé en Chile, en el sentido de que Chile es un país bastante centralizado y todo se mueve en Santiago. Lamentablemente, digo, porque es un país tan largo que debiese ser un país mucho más descentralizado en muchas cosas. Entonces, la mayoría de los especialistas están basados en Santiago. Entonces, muchas veces, ya sea como abogado en la oficina de abogado o como gerente legal, a la hora de encontrar un especialista muy puntual en ciertos temas, terminaba volviendo a Santiago y el abogado santiaguino tenía que viajar al sur. Y yo decía, bueno, ¿por qué tiene que ser esto si en Concepción, en Valparaíso y en las otras ciudades hay abogados tan buenos como en Santiago? Y en el fondo la mayoría han optado por especializaciones más generales y no de este tipo. Entonces le planteé esta idea al decano en Concepción y me dijo, efectivamente, no hay cursos de este estilo en las provincias y sería bueno desarrollarlo. Por lo tanto, nos pusimos de acuerdo entre todos, desarrollamos un curso de un diplomado en Derecho de las Infraestructuras por el momento, y viendo cómo se desarrolla esto con miras quizás a convertirlo el día de mañana en una maestría o en otro tipo de programa posgrado, precisamente para que los abogados de provincia tengan una mayor facilidad de formación en temas tan especializados. Entonces, ¿cómo abordamos el desarrollo de este programa? Bueno, abordamos del punto de la pregunta obvia: ¿qué son las infraestructuras? ¿Para qué son? ¿Y cuáles son las etapas? Entonces, de alguna manera, condensamos toda esta conversación previa que nosotros tuvimos hace unos minutos atrás, desde el comienzo del proyecto hasta el final, en distintos ramos que se van a impartir. Por ejemplo, bueno, este diplomado está dirigido a abogados y también está abierto para ingenieros, arquitectos y otros tipos de profesionales que se desarrollen en el ámbito del derecho de infraestructura. Por lo tanto, decidimos incorporar un curso de introducción al derecho y un curso de introducción al derecho regulatorio, que es el ABC, digamos, de estos temas, precisamente para poder nivelar el nivel de todos los participantes. Pues me Entonces, parece una excelente idea, porque realmente estás dando pie al inicio de este diálogo interdisciplinar a través de una etapa de nivelación, ¿verdad? exactamente. Entonces, bueno, terminé esta etapa de nivelación.
los temas son los siguientes. Bueno, en primer lugar, el régimen jurídico de la infraestructura pública, el régimen jurídico de la infraestructura privada, permisología de proyectos mineros, permisología de obras hidráulicas, gobiernos corporativos de los desarrolladores, contratos de suministro de energía, que es un tema muy específico y la verdad es muy importante, sobre todo para este tipo de proyectos, fiscalización ambiental, evaluación ambiental, por supuesto financiamiento de proyectos, que ese es mi módulo, normas de Environmental Social Governance, que en el fondo son normas que hoy día nuestros proyectos deben cumplir, tanto por aspectos de financiación y aspectos de relacionamiento comunitario. Invité a dos ingenieros muy destacados a dictar clases también acá. Un ingeniero es Rodrigo Hernández. Rodrigo Hernández es perito en arbitrajes de construcción. Por lo tanto, él va a dictar un taller de análisis de casos, muy, muy interesante. Y otro ingeniero, muy amigo mío además, se llama Sebastián Fernández, que está ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica, y está terminando hoy día un doctorado en transporte en el Karlsruhe Institute en Alemania. Y la verdad es que Sebastián va a hablar en este diplomado sobre la filosofía de las infraestructuras, para qué son concebidas, y en el fondo una descripción de todo esto desde el punto de vista, bueno, de un desarrollador ingeniero. Aparte, Sebastián es un fanático de los trenes, así que yo presumo que mucho tiempo lo dedicará a esto. Y por supuesto, parte importante de este curso son los contratos de construcción y la resolución de controversia, que es un tema clásico e importante, digamos. Básicamente los cursos son esos, no sé si se me queda alguno en el tintero, digamos, pero básicamente son esos. Y cuéntame, ¿es Seguro, por supuesto, un seguro. diplomado necesariamente presencial o también se va a poder tomar en línea? Es decir, ofrece la opción híbrida. ¿Cómo es No, bueno, planteado de usted? hecho, por el tipo de profesores que necesitamos para este diplomado, que son todos especialistas en sus áreas, lamentablemente muchos de ellos están fuera del país. Por lo tanto, la única opción que tuvimos de hacerlo es que sea un diplomado en línea. Entonces la universidad nos permitió desarrollar este proyecto en línea. Hay varios de los profesores que estamos viviendo en el Reino Unido, uno en Alemania, la mayoría en Santiago. Entonces la verdad que es la forma más cómoda para todos, y de esa manera también poder ampliar el nicho de interesados a nivel nacional e internacional, que es la única forma que lo podamos realizar, digamos. Pues a mí me parece que entonces han convertido una limitación en una fortaleza, porque eventualmente este tema puede no solamente ser de interés para la gente de allá de Concepción en el sur de Chile, sino eventualmente su audiencia potencial es todo el mundo de habla hispana. Yo creo que entre 500 millones de hispanoparlantes habrá una importante cantidad de gente que podría estar interesada en un diplomado de esta naturaleza. Bueno, esa es nuestra intención. Nuestra intención sobre todo es formar en lo que se refiere a modelos económicos de infraestructuras y, y al desarrollo propiamente tal de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque en el fondo un proyecto de infraestructura siempre es mirado reputacionalmente. Entonces, la concepción, desarrollo y operación, a mi juicio, tiene que ser la operación, desarrollo más prístino posible, cosa que pase toda prueba de blancura frente a los ojos de la sociedad. Por lo tanto, es muy importante que la gente que participe en este tipo de proyectos esté muy bien formada y muy bien calificada, porque de paso es lo que le da la confianza al propio país que los ejecuta. O sea, Chile se caracteriza o se ha caracterizado por un largo tiempo por ser un país confiable y un país bastante serio. Entonces, bueno, esta fama hay que preservarla y cultivarla, y es muy necesario para eso la educación en este tipo de cosas. Sí, naturalmente la educación es la clave, la gran llave que abre
las puertas del desarrollo. Pero además yo te diría que el cáncer del centralismo no solamente afecta a Chile, sino incluso a algunos países federalistas como en México, donde también desafortunadamente todo se centra o gran parte de la participación de los abogados en la vida nacional se centra en la Ciudad de México sin que hayamos podido aprender de los Estados Unidos, en donde tú encuentras especialistas en Seattle, especialistas en Los Ángeles, Exacto. especialistas en Houston, especialistas en Chicago o mismo España, donde hay especialistas en Barcelona, en Alicante, en Valladolid, en Salamanca y no solamente en Madrid. Claro, las capitales llevan mano porque ahí están las embajadas y ahí está la sede de gobierno, pero realmente en este momento en que los medios de comunicación te ubican en una posibilidad eh, de actuar asincrónicamente inclusive y en una posibilidad de actuar sin localización geográfica, ya no hay justificación para decir todos tienen que estar aquí en un solo centro urbano. Exactamente. Bueno, esa es el principal propósito que tenemos, que es un propósito a largo plazo, pero en el fondo a eso queremos propender. Y esperamos que tenga convocatoria dentro de la gente y especialmente dentro de la comunidad legal en Chile. La Universidad Católica, En Chile y eh, amplíate a todos los así es, hispanohablantes. así es, la Universidad Católica de la Santísima Concepción es una universidad bastante buena, una universidad muy seria. Fue la sede de la Pontificia Universidad Católica por mucho tiempo en Concepción, hasta que por temas administrativos la universidad decidió independizar a su sede y ha seguido un camino bastante serio y muy riguroso desde ese minuto hasta el día de hoy. Entonces, la verdad es que la Universidad Católica de la Santísima Concepción como plataforma para este tipo de cosas es muy buena. Pero veo que además tú estás incluyendo especialistas de otras áreas, como me hablabas de esta persona que es un perito experto en problemas de construcción y quizá esto de alguna manera nos pueda dar pie a toda esta gama de resolución de controversias que se aplican en los grandes proyectos de infraestructura, porque una de las características que tú has estado planteando y me parece que es muy importante que lo hayas subrayado, es que estos son proyectos a largo plazo y Exactamente. realmente eh, tú no te puedes dar el lujo de permitir que los proyectos fallen por problemas jurídicos. Normalmente uno piensa en una controversia, en un litigio al final del proyecto, pero lo cierto es que los problemas se gestan en su mayor parte durante la vida del proyecto y hay que saber atacarlos a tiempo. De aquí estas opciones como la del peritaje que tú mencionas y otras que has comentado y donde eventualmente me gustaría detenerme, los dispute boards, el arbitraje, etcétera. Pero platícame por qué es tan importante identificar los problemas en una etapa temprana y por qué es importante darle una sana solución jurídica desde el inicio a estos problemas. Bueno, por múltiples razones, desde razones reputacionales hasta razones económicas. Un proyecto puede ser objeto de cuestionamiento incluso en su permisología. O sea, yo puedo obtener, por ejemplo, un determinado permiso, un permiso de obra hidráulica, un permiso ambiental, un permiso de intervención de cauce, sea cual sea, que puede tener problemas de legalidad y en el fondo abre la posibilidad a que terceros interesados, ya sea de buena o mala fe, cuestionen mi permiso mediante acciones de nulidad. Si eso ocurre,
mi proyecto se queda sin la permisología, por lo tanto yo vuelvo a foja cero en lo que se refiere al desarrollo de esta permisología, muchas veces habiendo perdido años. O también este tipo de disputas que se llevan a cabo en tribunales ordinarios pueden detener o atrasar un proyecto. ¿Cuál es el efecto práctico? Que las espaldas O una económicas... etapa o una parte importante del proyecto. Claro, pero en etapas iniciales, muchas veces cuando un proyecto está detenido por años, los financistas ya no son capaces de mantener andando toda esta máquina que en ese minuto solamente genera gastos para el desarrollador. Por lo Claro. tanto, el proyecto muchas veces cae producto de la falta de espaldas del financista. También, yéndonos más a futuro, es importante que la permisología y cada una de las etapas del proyecto esté sana desde el punto de vista legal, porque este proyecto puede ser vendido, puede ser financiado o adquirido por terceros. Entonces tenemos que darle certeza a estos terceros que van a invertir en el proyecto de que su inversión es segura, porque en el fondo ellos están comprando algo con miras a que en el futuro tenga cierta rentabilidad. Entonces un proyecto con una validez legal o con análisis legales hechos de manera deficiente Sí, o cuestionable, ¿verdad? o cuestionable, digamos, incrementa el riesgo de que ese inversionista no pueda recuperar su inversión, aumenta el riesgo de que ese proyecto no pueda operar, con la consiguiente cesantía e impacto social incluso en la gente que ha trabajado en ese proyecto. Entonces, por eso la labor legal es muy importante y esencial, sobre todo en temas de confianza para el desarrollador. ¿Mm? Ahora me imagino que por otra parte, ya durante la implementación, si estás haciendo una presa, a lo mejor la compañía subcontratista que es especialista en concretos tiene una visión distinta que el director general del proyecto, y estos conflictos también eventualmente se pueden convertir en un obstáculo. Y aquí es Exactamente. donde eventualmente podríamos requerir la intervención de un perito. ¿Qué es lo que hace un perito desde el punto de vista de la resolución de controversias? Bueno, desde el punto Me de vista de la imagino que resolución, esto es diferente al perito judicial que presta su especialidad para la demostración de una prueba. ¿Cuál es su rol en la resolución de controversias? bueno, en este caso, este perito imparcial en esta resolución de controversias, desde el punto de vista de su expertise, está llamado a demostrar cuál es la viabilidad técnica de las pretensiones que tienen ambas partes y proponer una solución ecuánime de acuerdo al punto de vista técnico. Por lo tanto, este perito de alguna manera se convierte en un colaborador del desarrollador y del mandante también, o sea, del mandante y del constructor a la hora de sortear esta controversia surgida por ello. A mí hay una cosa que me causaba mucha gracia, que mucha gente no es muy devota de los dispute board. Y la verdad dicen que son pérdida de dinero, dicen que son pérdida de tiempo, etc. Pero creo que en lo que se refiere a experiencia son bastante buenos porque eh, de alguna manera ayudan a que las controversias se eliminen antes de llegar a un posible arbitraje, que por supuesto va a tener costos infinitamente superiores a un dispute board. Entonces, No entonces solamente costos desde el punto de vista de desarrollo del proyecto, así es, sino va a implicar retrasos, quizás rompimientos, en fin. así es, así es. Por lo tanto, en el fondo, creo que esa concepción un poquito, a mi entender, sería uno de estos ahorros mal entendidos, porque creo que la resolución de controversias temprana precisamente ayuda a que el proyecto termine antes y vea la luz antes de lo que en condiciones normales, con toda esta problemática, la podría ver. ¿Mm? Eh, entonces, a ver, yo creo incluso que el dispute board es aplicable a muchas cosas. Hoy día es un tema bastante en desarrollo, no es un tema muy acabado, digamos, pero creo que sería bueno incluso mirando más adelante o más a futuro
incorporar este mecanismo en distintos tipos de contratos con relación a un proyecto. Por ejemplo, pienso en los desembolsos en un banco, cuando el desarrollador ha incumplido un covenant, que significa inmediatamente que este covenant suspenderá el desembolso por parte del banco en cierta etapa del proyecto. Perfectamente un panel de este tipo podría ayudar a cuidar la relación comercial del banco con su cliente en miras a que el proyecto salga adelante lo antes posible, que en el fondo este mismo proyecto va a ser quien va a pagar las cuotas del crédito, del préstamo, digamos. Sí, en este sentido parece que lo que tú me estás diciendo es que desde luego estas son figuras incipientes, no porque hayan surgido ayer, sino porque comparado con la larga duración que implica un proyecto de infraestructura, realmente la implementación de estas figuras no tiene tanto tiempo. Pero me da la impresión de que estos comentarios que atacan la existencia de estos medios alternativos, como los peritajes, como los dispute boards y eventualmente la mediación también, que ya implicaría o podría implicar que el asunto sea caldeado un poco más de lo deseable, no es tanto porque los medios sean malos, sino porque a la hora de desarrollar la manera en cómo se van a implementar estas soluciones alternativas, quizá el mecanismo o los mecanismos para la implementación de estas alternativas no siempre es tan bien planeado, no siempre es tan bien concebido de origen. Bueno, precisamente me leíste el pensamiento, porque esa es la labor del abogado al minuto de la concepción del proyecto en las etapas originales, o sea, es plantearle a su mandante, plantearle a su directorio las posibilidades de conflicto que va a tener. De alguna manera, a diferencia del ingeniero, el abogado debiese ver un poquito más en el futuro. Es como si tuviese una bola de cristal y diría, mira, de acuerdo a la experiencia anterior de otros proyectos, lo más probable es que pase esto, por lo tanto, nosotros tenemos una chance de que esto ocurra en un 85%, y por lo tanto, Y teniendo una atendiendo a perspectiva la propia naturaleza humana, ¿verdad? exactamente, y atendiendo a la naturaleza y a esta alta probabilidad que ocurra, nosotros debiésemos ser capaces de establecer estas medidas mitigantes previas por si esto llegara a ocurrir, para que finalmente esta bomba, cuando explote, no explote con tanta esquila y dañe más gente, digamos. Sí, porque eventualmente va a ocurrir. Es muy importante, o por lo menos mi experiencia me ha llevado a concluir que el mejor momento para planear la solución de una controversia es en el momento de gran amor, de gran ilusión y de gran convencimiento Tal sobre el cual. desarrollo del proyecto. Por lo menos yo les digo a mis clientes, mira, la función que ustedes tienen es creer en el proyecto y enamorarse de él y desear con toda el alma que el proyecto sea un éxito. Pero mi labor como abogado es pensar en las piedras que van a venir en el camino. Y ahorita que están ustedes en la mejor disposición, es el mejor momento para ver cómo no se van a pelear. Exactamente, exactamente. Porque también hay un tema psicológico atrás, o sea, un tema de animosidad entre las partes, en donde llegar a acuerdos va a ser mucho más fácil, y bueno, dejen acuerdos preestablecidos, cosa que si el día de mañana esa buena animosidad ya no existe, Reglas claras del juego, pues. bueno, exactamente, exactamente. Y en un momento determinado, esto podría incluso establecerse en un cierto nivel de gradación, crear una especie de espectro de posibilidades para la solución de las problemáticas, incluso pensando en una última posibilidad que podría ser el litigio judicial o el propio arbitraje.
el arbitraje en materia de proyectos de infraestructura y el litigio judicial en materia de proyectos de infraestructura presenta las mismas características de cualquier arbitraje o de cualquier litigio o tiene particularidades? Bueno, depende de qué particular estemos hablando. Del punto de vista legal y estructural, digamos, es bastante similar, pero un arbitraje en temas de infraestructura, por supuesto que tiene una gran componente técnica, que es una componente que ya no está en manos de abogados, por lo tanto habrá que recurrir a muchos informes de peritos o de empresas que se dedican a esto para que colaboren a que el árbitro pueda entender de la mejor manera posible la problemática y en el fondo el problema que dio origen al arbitraje. Por ejemplo, imagina un país como Chile, que es un país montañoso, con una gran cantidad de fallas geológicas. Muchas veces un arbitraje va a tener su origen en un problema geológico no detectado, en cómo el constructor debía o no saber la existencia de esa falla geológica, o si tenía el cómo saberlo o no, y de acuerdo a eso, bueno, se va a resolver el arbitraje determinado, pero para eso el árbitro, digamos, necesita insumos que un abogado no es capaz de entregarle, necesita informes técnicos, necesita peritos, necesita un montón Ni siquiera un de solo experto, se necesitan muchos, muchos muchos. expertos de diferentes áreas, porque Son no es lo compañías de mismo. expertos, de expertos, Perdóname, básicamente. Son compañías de expertos, básicamente. compañías de expertos, porque me imagino que no es lo Claro, mismo hablar del desarrollo de infraestructuras de metal que del estudio de la mecánica de suelos, especialmente exactamente. en un país como Chile, que ha sido la sede, el epicentro literalmente de los terremotos más fuertes que hay en la Exactamente. historia registrada de la humanidad. Exactamente. Exactamente. Entonces, por ejemplo, muchos proyectos de energía que contemplan el desarrollo de túneles en alta montaña están expuestos a la presencia de fallas geológicas detectadas, bien detectadas o mal detectadas, pero que en el fondo en momentos determinados provocan problemas de construcción o problemas en el desarrollo del proyecto, ya sea el derrumbe de un túnel, por ejemplo. Entonces, en ese derrumbe del túnel, una vez que una central estaba operando, ¿quién se hace responsable por la no generación? ¿Fue culpa del constructor? ¿Fue culpa del desarrollador que no declaró cierta información, etcétera? Entonces, todo eso es una materia muy compleja que es necesario que sea determinada por especialistas bastante específicos, valga la redundancia, en estas materias. Ahora, yo quisiera, hemos dado así como una revisión a ojo de pájaro de, el, de los diferentes aspectos que abarcan el desarrollo de un proyecto de infraestructura. Hemos dicho que te puede llevar 10 años obtener los permisos y quizá 10, 15, 20 años el desarrollo del proyecto. Así es que en menos de una hora nos hemos paseado como por 30, como por 30 años. Años. Sin embargo, cuando comenzábamos el programa, comenzamos a hablar del calentamiento global y de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, la gran catástrofe ambiental que enfrenta la humanidad en estos momentos. Y no hay que perder de vista que algunos vaticinios son verdaderamente apocalípticos. Yo quisiera que tú me hicieras tus propias reflexiones. Imagínate la financiación de proyectos cuando estamos hablando de 20, 30 años. La pregunta es si en 20 o 30 años la humanidad va a estar todavía dando guerra o ya se va a acabar el mundo. Es decir, ¿qué es lo que tú piensas que ocurrirá en esta materia? Me parece muy delicado, muy sensible, pero que tú
sobre todo viniendo de Chile. Debes tener una opinión muy clara y muy formada. Toda tu experiencia ha estado en este medio desde que comenzaste tu ejercicio profesional. Bueno, eh, básicamente, como tú bien dices, la realidad cambia en 30 años. Lamentablemente, en lo que se ha visto de financiamiento de proyectos hacia el pasado, la variable de cambio climático era una variable ni siquiera pensada. La verdad que nadie imaginaba que un proyecto pudiese tener variaciones económicas como consecuencia del cambio climático. En Chile, producto de la larga sequía que el país tuvo y que, bueno, muchos especialistas coinciden en que ha sido producto del cambio climático, los proyectos de infraestructura han tenido que incorporar esta variable en su desarrollo y en su evaluación de proyectos, porque en el fondo eh, un proyecto diseñado 30 años antes, si en 30 años más el factor climático se agrava, bueno, probablemente no sea capaz de pagar la deuda que contrajo con el banco. Por lo tanto, es importante, a mi juicio, que en la etapa de due diligence se exijan los análisis de proyección de cambio climático y se incorpore este análisis en las estimaciones de flujo, en las estimaciones ambientales del proyecto, etcétera, porque en el fondo es la única forma de poder proyectar si el proyecto es realmente viable o no. O sea, ya hay experiencia previa en los tribunales de Delaware en Estados Unidos, producto de esta variable. No voy a entrar en ese detalle en este minuto, pero lamentablemente la industria ya se ha dado cuenta de que esta variable llegó y llegó lamentablemente para quedarse. Llegó para quedarse, como tantas cosas que están cambiando y están modificándose en nuestra manera de proyectar el futuro, mucho debido a que hemos perdido la conciencia de la memoria histórica y no hemos aprovechado las lecciones que el pasado tiene para darnos. A mí me parece que este es un gran tema y me parece que hay que felicitarte por incursionar en estos temas, pero además muchas de las cosas que tú dices, la verdad es que me llenan de esperanza, porque por un lado me hablas de la sequía que ha sufrido Chile y yo te diría de la sequía que está sufriendo México, porque aquí nos hemos quedado prácticamente sin agua y hablamos de México, hablamos de Chile y hablamos de que muchos de los países del mundo. Pero tú me estás hablando también del desarrollo de plantas de desalinización, que en un momento determinado agua hay, no es potable, está salitrosa, pero los océanos son enormes. Y hoy mismo estaba viendo un documental de los grandes barcos que están limpiando la basura que está en medio del Pacífico, que me dicen que son territorios que podrían ser del tamaño de Francia, pero son barcos enteros que están trabajando esto. Es decir, que el ser humano se está creciendo a la naturaleza de los problemas. ¿Cuál es tu impresión cuando tú eres un joven que está a punto de enfrentar los próximos 30 o 40 años de su vida? Y esto, yo te diría, incluso a nivel personal, ¿lo enfrentas con esperanza o desesperanzado? Bueno, qué difícil pregunta, porque, a ver, yo creo Pero que es la sí, misma pregunta sí. que todos los jóvenes tienen que hacerse en este momento. Yo creo que, a ver, creo que estamos en un minuto en donde es posible tomar acción, pero una acción real y no una acción de marketing. Porque, porque por ejemplo, mucho se habla de la electromovilidad, sobre todo en los países del hemisferio norte, pero pocos, pocos piensan que esa electromovilidad es gracias a la extracción de litio en los países del sur. Y la extracción de litio es altamente nociva y contaminante. Entonces, de alguna manera,
está bien, pensemos en una electromovilidad, pero de una manera sustentable, porque en el fondo no se trata de limpiar una parte de la casa, que en este caso de nuestro planeta, ensuciando y arruinando el patio trasero u otra. Entonces, es muy importante, es muy importante que las políticas públicas que se lleven a cabo sean políticas de conciencia y sean políticas sinceras y no políticas de marketing. Y por otro lado, creo que es muy importante también fomentar la cooperación público-privada, porque siendo bien honestos, los estados no son capaces de desarrollar toda la infraestructura que se necesita para pelear todos estos problemas, y los privados sí, por temas de iniciativa, por temas de eficiencia, etc. Y la cooperación público-privada en un momento de emergencia como es el que estamos viviendo hoy día es esencial. Y el día que eso no se entienda, creo que el futuro va a ser bastante complicado para quienes estemos o quienes estén, digamos. Sí, bueno, en realidad me parece muy importante lo que tú estás diciendo y yo agregaría que a las políticas públicas hay que agregarles la seguridad jurídica, Exactamente. porque nada más peligroso hay que tener políticas públicas que están cimentadas en arenas movedizas. Es Exactamente. decir, si no le damos seguridad jurídica a las políticas públicas, realmente no le estamos dando viabilidad a la humanidad entera y no exagero cuando hago esa manifestación. Luis Andrés, no cabe duda que cuando uno platica con comodidad, el tiempo vuela. Y yo veo que hay muchos temas que hemos desarrollado que valdría la pena que los exploráramos uno por uno, quizá en otros programas. Pero al ir acercándose al fin nuestra entrevista, yo quisiera que termináramos con un mensaje que tú nos pudieras dar para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos, en donde todos nos pudiéramos enriquecer de las reflexiones que tú has sobre las que tú has cavilado a partir de los inicios de tu carrera profesional como abogado joven en estos proyectos filantrópicos en los bosques chilenos, hasta ahora que te encuentras en la gran Londres desarrollando tus conocimientos, tus habilidades en el área de conservación de los recursos naturales y la energía. Todo eso al final conforma un solo bagaje, el bagaje de los conocimientos de Luis Andrés Ulloa. Y con esta perspectiva a mí me gustaría solicitarte un mensaje. Bueno, el mensaje que creo que debe quedar siempre, digamos, el mensaje de que es necesario perfeccionarse, estudiar y actualizarse día a día, porque el derecho es algo que cambia todos los días, es algo que se actualiza todos los días y las problemáticas que sufre el ser humano crecen cada día. Entonces, por lo tanto, es necesario que los abogados estemos en un constante perfeccionamiento, estemos vinculados a la academia y también seamos capaces de retroalimentar con nuestra experiencia a la propia academia para que en el fondo este conocimiento sea entregado a la mayor cantidad de gente posible. Bueno, pues Luis Andrés, quiero agradecerte de manera especial la generosidad que has tenido para compartir de manera tan abierta estos temas que de pronto se antojan complicados para los que no somos conocedores, y al público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos. Les recordamos que su opinión es muy importante para nosotros y que especialmente nos gustaría desarrollar aquellos temas que sean de su especial interés. Así es que, querido amigo, agradezco tu intervención y sin más por el momento me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por la invitación y bueno, felicitaciones por tu programa. Muchas gracias.